Regla de correspondencia. La regla de correspondencia que da lugar o establece la forma en que los elementos del primer conjunto se relacionan con el elemento del segundo conjunto pueden representarse de diversas maneras. La clasificación que en principio nos resulta útil para asociar formas gráficas con las analíticas, incorporando el conocimiento que tenemos acerca de ello, es agrupar las funciones según sus representaciones analíticas o ecuaciones que la definen. Ejemplos. La regla de correspondencia es como decir y igual a 2x o escrito de otra manera, f de x igual a 2x, lo cual significa que el valor de y depende del valor de x, o que el valor de y responde a esa regla. Entonces en ese caso, la regla de correspondencia sería que a cada valor de x le corresponde un valor de y el valor de y debe ser igual al valor de x multiplicado por 2. Así, para cada número de x se puede elaborar una tabla. X le corresponde a y, 1 le corresponde a 2, 2 le corresponde a 4, 3 le corresponde a 6. Y así sucesivamente con todos los valores de x, y te sigues con el 4 y le corresponde el 8. Así cada función es una regla de correspondencia. Otro ejemplo es y igual a x cuadrada. La regla es que cada valor de x le corresponde el valor de y el valor de y es igual a lo que valga x, elevado al cuadrado. Así puedes seguir elaborando la tabla. Al 1 le corresponde el 1, al 2 el 4, al 3 el 9. Dominio y rango. Dominio de una función. Es el conjunto de números que cumplen la situación, tabulación de una regla de correspondencia f de x igual a y. Este conjunto llamado dominio está ubicado en el eje x. Rango de una función. Es el conjunto de números que dependen de la situación, tabulación de los valores que pueden tomar x, es decir, del dominio. Este conjunto de números es llamado rango y está ubicado en el eje y. Bueno, yo les voy a hablar sobre una función algebraica. En matemáticas, una función algebraica es una función que satisface una ecuación polinómica cuyos coeficientes son a su vez polinomios o monomios. Por ejemplo, una función algebraica de una variable x es una solución y a la ecuación, donde los coeficientes a, x son funciones polinómicas de x. Una función que no es algebraica es dominada una función trascendente. En términos más precisos, una función algebraica puede no ser estrictamente una función, por lo menos no es un sentido convencional. Por ejemplo, sea la ecuación de una circunferencia trigonométrica, la misma determina y excepto por su signo. Sin embargo, se considera que ambas ramas pertenecen a la función determinada por la ecuación polinómica. Una función algebraica de n variables es definida en forma similar a la ecuación y que es solución a la ecuación polinómica en n más 1 variables. Normalmente se supone que P debe ser un polinomio irreducible. La existencia de su función algebraica es asegurada por el teorema de la función implícita. Formalmente, una función algebraica de n variables en el cuerpo K, que es un elemento del cierre algebraico del cuerpo de las funciones racionales. Para poder comprender a las funciones algebraicas como funciones es necesario incorporar ideas relativas a las superficies de Riemann o en un ámbito más general sobre variedades algebraicas y teoría de haces. Entre las funciones algebraicas se encuentran las funciones racionales e irracionales. Bueno, ahora las funciones racionales pueden tener características que las diferencian de las funciones polinómicas. Uno de ellos son las singularidades. En algunos casos, algunos valores de x son problemáticos. Esto es debido a que las funciones racionales hay un denominador que puede ser 0.
y no podemos dividir entre 0. Estos valores de x que hacen 0 el dominador juegan un papel especial. Como no podemos calcular el valor de la función en estos valores, decimos que la función no está definida para esos valores de x. También decimos que estos puntos no pertenecen al dominio de la función. El dominio de una función racional está determinado por las restricciones impuestas por el denominador. Dividir entre 0 es imposible. El dominio es el conjunto de los números reales para los que la función está definida. En el caso de las funciones racionales es el conjunto de todos los números reales, que no son 0. El denominador, por lo tanto, para determinar el dominio de una función racional tenemos que encontrar los ceros reales del dominador. A estos puntos se les llama singularidades y es interesante ver cómo se comporta la función cerca de estos puntos. Después sigue la continuidad, que las funciones racionales son continuas en su dominio, pero su dominio puede no ser todos los números reales. ¿Esto qué quiere decir? Comportamiento. Habla sobre el comportamiento en el infinito. Es interesante que el estudio del comportamiento de la función cuando x se hace más y más grande en el valor absoluto, siendo x positivo o x negativo. En algunos casos la función se aproxima a lo que es la recta, horizontal u oblicua. En estos casos diremos que la función tiene una asíntota, horizontal o obliqua, según los casos. En todos los casos, el comportamiento de una función racional en el infinito está determinado por una función polinómica. La factorización es una técnica que consiste en la descomposición de una expresión matemática que puede ser de un número, una suma, una resta, una matriz o un polinomio, etc. en forma de producto. Existen distintos métodos de factorización dependiendo de los objetos matemáticos estudiados o de lo que tenemos que realizar o de lo que nos pide, depende de la situación. El objetivo de simplificar una expresión o reescribirla en términos de bloques fundamentales que reciben el nombre de factores o conocidos como factores, como por ejemplo el número en números primos o un polinomio en números irreducibles. Lo contrario de la factorización de polinomios es la expansión, la multiplicación de los factores juntos polinómicas a un polinomio ampliado, escrito como una simple suma en términos. El teorema fundamental cubre la factorización de números enteros y para la factorización de polinomios se debe de usar el teorema. La factorización de números enteros muy grandes en producto de factores primos requiere de algoritmos sofisticados a nivel de complejidad. El uso de la factorización en ecuaciones cuadráticas para modelar situaciones y resolverlas usando la factorización es una técnica que consiste en la descomposición de una expresión. Mientras que la noción general de la factorización solo significa escribir una expresión como producto de una simple, el término simple se define con mayor precisión para las clases especiales de expresiones como factorización de polinomios. Esto significa que los factores son para ser polinomio de grado más pequeño.